Minutos de ciencia. Estamos de regreso aquí en Entre Líneas, Minutos de Ciencia, son las 9:33 y vamos a hablar acerca de la forma en que el uso intensivo de plaguicidas altamente peligrosos ha estado vinculada a muertes masivas de abejas. Le estoy hablando de un fenómeno que se ha incrementado en años recientes, se ha detectado también, se ha identificado por parte de investigadores un patrón que se repite en 15 estados y en donde está vinculada la muerte masiva de colonias de abejas con el uso intensivo de plaguicidas. Vamos a hablar de esto con Remy Van Damme, investigador del Colegio de la Frontera Sur Unidad San Cristóbal, para que nos cuente sobre todo qué es lo que han detectado y también cuáles son las consecuencias de una problemática así, la muerte masiva de colonias de abejas, en este caso de la península de Yucatán. Doctor Remy, muy buenos días y gracias por esta entrevista para Entre Líneas. Sí, buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias, doctor. Y bueno, en primer lugar, preguntarle, ya le estábamos adelantando que se trata de un patrón que se ha identificado en varios estados, concretamente en la península de Yucatán. ¿Qué tan grave ha sido la muerte masiva de abejas en esa región del país? Pues muchas gracias por poder abordar este tema el día de hoy. Pues la situación se puso crítica, nos dimos cuenta que era realmente crítica hace casi 3 años, en marzo de 2023, cuando apicultores de Opelchen, Campeche, nos señalaron que se estaban muriendo cientos de colmenas de abejas, ¿no? Y entonces, en este momento, al día siguiente, muy temprano, fuimos a campo a observar con las y los apicultores qué estaba pasando y contamos 3.300 colmenas muertas en 2 o 3 días, que es un número realmente enorme. Y a partir de ahí un poco se ha ido como liberando la voz y la gente ya se fue acostumbrando a denunciar cuando había casos de mortalidad de abejas. Desde Ecosur nos ha tocado analizar a profundidad, a detalle, 4 casos de muerte de abejas. No siempre tan grandes, afortunadamente, pero pues a veces en torno a 500 colmenas muertas. El último caso fueron 100 colmenas muertas. Y un poco hablando con los apicultores en la península de Yucatán, pero también en otros estados del país, pues nos fuimos dando cuenta que era bastante común la muerte de abejas por el efecto de plaguicidas. Seguramente no es propio de México, eso pasa en muchos países del mundo, tiene mucho que ver con el uso de insecticida en la agricultura. Pero digamos que en México todavía no se comenta mucho el tema, ¿no? Y en los últimos años pues ya se está empezando a mencionar más los casos de muerte de abejas. Ahora, mencionaba, doctor, el caso del uso de plaguicidas. ¿Cuáles son estos plaguicidas que están vinculados a la muerte masiva de colonias de abejas, doctor Remy? Pues son varios, pero en estos casos en la península de Yucatán, en los 4 casos que le mencioné, uno en 2023, dos en 2024 y uno en 2025, en cada caso tomamos muestras de abejas muertas y las mandamos a analizar en laboratorio. En los 4 casos encontramos un insecticida que se llama fipronil, que es muy conocido por los apicultores del mundo entero porque está involucrado en la muerte de muchísimas abejas. También es común encontrar una familia de insecticidas que se llama neonicotinoides, en particular uno que se llama imidacloprid. Digamos que son compuestos altamente tóxicos para las abejas, ¿no? Y muy conocido para esto desde su comercialización, que empezó hace más o menos 20 años. Bueno, esos son como los más comúnmente involucrados en los casos de lo que llamamos intoxicación aguda, cuando pues, las abejas están expuestas a una dosis alta y se mueren pues, en las siguientes 24 horas.
Luego hay toda una serie de trabajos más de laboratorio de diferentes investigadores en diferentes países donde se estudia las intoxicaciones crónicas cuando son dosis bajas de insecticidas que no provocan la muerte inmediata, pero que sí afectan las abejas en su sobrevivencia, ¿no? Por ejemplo, en su inmunidad, en su capacidad de mantener la temperatura del nido, en la reproducción de las reinas. Hay toda una serie de efectos a baja intensidad, pero que terminan debilitando las abejas y no las observamos muertas porque no se mueren en el momento, pero se pueden morir a lo largo de semanas o meses, ¿no? Entonces ahí hay una cantidad una lista de insecticidas enorme que se ha ido involucrando. Doctor Remy, converso para quienes nos escuchan en este momento con el doctor Remy Van Damme, investigador del Colegio de la Frontera Sur, acerca de el uso, la relación entre el uso intensivo de plaguicidas con la muerte masiva de abejas. Quisiera retomar lo que usted está señalando respecto a los efectos de cuando estamos hablando de un fenómeno, un pues dramático en materia ambiental. Y le quisiera preguntar, doctor, ¿cuáles son los impactos que se tienen en la biodiversidad, en la seguridad alimentaria, entre otros ámbitos, cuando ocurre una muerte masiva de abejas como la que usted nos está señalando a lo largo de estos casos que han estudiado desde el Colegio de la Frontera Sur, doctor Remy? Y bueno, los efectos son múltiples, ¿no? Y no es tan fácil de resumir. Pero en primer lugar, pues hay efectos efectivamente en la biodiversidad. Hay que tomar en cuenta que México es un país excepcionalmente rico en diversidad de abejas. Estamos hablando de 2.200 especies de abejas en México, de las 25.000 más o menos conocidas en el mundo, ¿no? O sea, un 10% más o menos de la diversidad de abejas del mundo está presente en México. Entonces es un país muy rico y es un patrimonio natural pues que se está perdiendo, ¿no? Por causa de los insecticidas. Otros efectos también entran en juego, después lo podemos retomar, deforestación, cambio climático también tiene que ver, pero sobre todo plaguicidas. Es una afectación al patrimonio natural, al patrimonio biológico del país, ¿no? Em, pero también hay un impacto económico directo, es decir, por el valor mismo de las abejas. En estos casos que describí son las abejas de los apicultores que se han perdido, decenas de apicultores que han perdido sus colmenas, que han perdido su patrimonio personal, que han perdido producción de miel. Lo que hemos calculado, por ejemplo, en el caso de Opechen de 2023, con 3.300 colmenas muertas, eso representó una pérdida para las apicultoras y apicultores, una pérdida de más o menos 5 millones de pesos. Pero hay más grave que eso todavía, en el sentido de que las abejas polinizan, llevan polen de una flor a otra y gracias a esto permiten la reproducción de las plantas del monte, pero también permiten la producción de alimentos. Por ejemplo, si tomamos cultivos de chile, de sandía, de aguacate, son cultivos que el 60 hasta el 90% de lo que cosechamos depende de que haya una buena polinización por abejas. En el caso del café estamos hablando de 25%, bueno, depende de los cultivos, ¿no? Entonces, en este caso de Opelchen, todavía en 2023, lo que calculamos es que la pérdida de producción agrícola por la muerte de abejas está en torno a también 5 o 6 millones de pesos. Entonces, tan solo este caso, llegamos a un valor total de casi 13 millones de pesos de pérdidas económicas. Solo pérdidas Pero económicas, también claro, claro. sí, pero también de alimentos, es decir, la cantidad de personas que cultivan para cultivos de autoabasto en el traspatio, en el solar, pues también se quedan sin cosechar o cosechando mucho menos, ¿no? Entonces eso afecta pues directamente a la alimentación de las familias campesinas.
Entonces hay impactos un poco en varios niveles, ¿no? Y bueno, yo diría un poco lo último, pues es tal vez la dimensión más ética, ¿no? Digamos, como especie humana, pues tenemos poco tiempo de haber llegado en el sistema de la vida, ¿no? En el planeta en general. Y entonces tenemos como una responsabilidad de respetar esta vida, ¿no? A la hora de usar compuestos que afectan, que matan a la vida, pues estamos destruyendo vida. Es un problema ético, filosófico, ¿no? Entonces, estamos hablando de varios niveles diferentes. Exacto. Y doctor, yo me quiero ya, le quisiera plantear dos preguntas en una, doctor Remy Van Damme. Una sería, frente a esta situación, frente a este escenario que también ya ha sido denunciado por organizaciones, doctor Remy Van Damme, ¿qué hacer? ¿Se puede prohibir los plaguicidas? ¿Qué acciones son necesarias a nivel de distintas autoridades para evitar que sigan muriendo abejas de manera masiva por el uso de plaguicidas? Pero también preguntarle, ¿qué tanto también influye la muerte de abejas las granjas porcícolas, doctor Remy? Bueno, sobre el caso de las granjas porcícolas en la península de Yucatán, hay efectivamente un reclamo de los apicultores. Desde hace varios años observan muerte de abejas. No se sabe exactamente por qué, posiblemente por el uso de insecticida que se usa en las granjas contra las moscas que se desarrollan en las granjas, ¿no? Que no está muy claro. También hay que mencionar que las granjas contaminan los mantos freáticos, o sea, son destructivas en muchos aspectos, ¿no? En el caso de los plaguicidas, lo que las organizaciones de apicultoras y apicultores solicitan es, en primer lugar, que se prohíba en el país el uso de los plaguicidas altamente peligrosos para las abejas, como el fipronil o los neonicotinoides que mencioné, ¿no? Y hay que mencionar que en otros países están prohibidos justamente por su toxicidad para las abejas. Entonces, habría que prohibirlos en México. No es cosa fácil porque pues hay que volver a técnicas de agricultura que prescindan del uso de insecticida, pero es posible y es lo que propone pues todo el corriente del sector de la agroecología. También habría que considerar que muchos de estos insecticidas no son producidos como tal en México, sino importados. Importados desde países donde eventualmente su uso está prohibido. En particular, bueno, hay algunos plaguicidas que son producidos en Europa, no, prohibidos para su uso en Europa, prohibidos, perdón, prohibidos para su uso, pero permitidos para su producción y su exportación a varios países, incluyendo a México, ¿no? Es decir, también hay una acción diplomática para decir a otros países, pues si lo prohíbes en tu país, pues también prohíbe la producción y la exportación, ¿no? Entonces hay toda una acción de regulación que es necesaria tanto afuera como al interior del país, que es un poco, pues quien lidera o quien representa mucho de estas discusiones es RAPAM, que es la Red de Acción contra los Plaguicidas en México, que lidera Fernando Bejarano, y bueno, está justamente haciendo este análisis de los cambios normativos necesarios. Prácticamente un cambio de modelo, pero eso ya ameritará otro tema, otra conversación que, si nos permite, doctor Remy, la podríamos tener en algún otro momento, porque sin duda se trata de un tema urgente que atender. Ya lo decía usted, no solo ocurre en Yucatán, ocurre también en México y en el mundo, y es muy necesario poner la mirada en esta situación. Doctor Remy Van Damme, investigador del Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal, le agradezco por este tiempo para Entre Líneas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la posibilidad de expresar estas ideas. Gracias a usted y también a todo el colegio por estas investigaciones que llevan a cabo. Y así concluimos este segmento de hoy. Como siempre recordará, cada miércoles tenemos una cita con la ciencia en este segmento en colaboración con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI.